Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes quienes se acaban de conectar. Vamos a tratar de al final orar por las peticiones que han estado enviando y pueden seguir enviando para al final tratar de orar por ellas si nos alcanza el tiempo. Vamos a la palabra de Dios, Evangelio según Marcos capítulo 6. Evangelio según Marcos capítulo 6. Versículos 53 al 56. Marcos 6, 53 al 56. El título de esta enseñanza es Sanidad completa. Y leemos Marcos 6, 53 al 56. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bueno, pues estamos viendo el Evangelio según Marcos en este capítulo 6, que es un capítulo bastante extenso, bastante largo. Y bueno, pues estamos dejando que la palabra de Dios nos diga de qué es lo que el Señor quiere que hablemos a través de este capítulo. Ciertamente no podemos interpretar las cosas de otra forma más que de las que están aquí. Y creo que hoy más que nunca, en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, es puntual el poder leer una porción como esta, en la cual el Señor nos está hablando y nos está mostrando cómo Él tocaba a los enfermos, cómo los enfermos eran sanados, pero también cómo aquellos quienes tenían enfermos los traían a Jesús. Estamos en tiempos de crisis de salud, una crisis sanitaria a nivel mundial, a nivel global, que ya tiene desde el mes de marzo. Tenemos ya varios meses en esta situación en la cual todavía no se sabe. Es incierto, se dicen unas cosas, después se dicen otras. Vemos casos de personas quienes ciertamente han padecido la enfermedad, tienen algunos síntomas y después se recuperan, otros no, etcétera. Es una crisis sin duda la que estamos viviendo, y creo que hoy el Señor tiene algo que hablarnos y algo que enseñarnos, porque yo estoy seguro de que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. Por eso nosotros oramos por los enfermos, no solo a través de redes sociales, sino que también oramos en persona y ponemos nuestras manos sobre ellos, porque creemos que el Señor continúa haciendo milagros, el Señor continúa sanando a los enfermos, el Señor continúa salvando a los perdidos, sigue siendo el mismo. Este evento que estamos viendo, si leemos nuevamente el versículo 53, dice terminada la travesía. Entonces esto ocurre después de la travesía. Recordemos cuál fue esa travesía que se narró de los versículos 45 al 52, los cuales el pastor Raúl Borboa de Casa de Oración Londres la semana pasada nos hizo el favor y la bendición de poder compartir. Lo hizo de una manera excepcional como siempre. Los discípulos, recordemos solo un poquito, estaban en el mar de Galilea. Ellos se encontraban remando en medio de fuertes olas, en medio de fuertes vientos. Ellos se habían adelantado y el Señor Jesús se había quedado orando. Así que vemos que los discípulos estaban en una situación difícil. El mar, no tenían ellos el control sobre las olas, ni tenían tampoco los recursos como se tienen hoy en día para poder navegar una barca. Ellos estaban remando en medio de olas, en medio de vientos que eran contrarios, por cierto. Ellos ya estaban agotados. Y no solo que estaban agotados, sino que también estaban preocupados. ¿Por qué? Porque veían que no cambiaba la lluvia. Cuando tú vas manejando y se viene un poco de lluvia, dices, ok, le doy. Pero cuando la lluvia, como dicen, está cerrada y los vientos están cerrados, no puedes ver lo que está enfrente de ti, sí se torna un poquito desesperante. Uno tiene la opción de orillarse, poner sus intermitentes y resguardarse hasta que la lluvia pase, pero ellos no tenían ninguna otra opción. Era eso o dejar que las olas se los llevaran, que hundieran la barca. Así que estaban remando, agotados ya, preocupados. Y por si fuera poco, de pronto ellos ven una silueta que se aproxima hacia ellos, que está caminando sobre el mar, la silueta de una persona caminando sobre el mar. Por supuesto, ellos se asustaron mucho. Quizás tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, se asustaron.
No solo estaban preocupados, agotados, sino ahora estaban también asustados, pero era Jesús. Jesús venía a ellos caminando sobre las aguas y en el versículo 50 de este capítulo 6 les dijo, no teman. Lo mismo que te puede estar diciendo hoy a ti el Señor a través de esta palabra. Te puede estar diciendo el Señor si estás agotado, si estás preocupado y estás también asustado por lo que va a venir, por lo que va a ocurrir. El Señor te sigue diciendo lo que les dijo a sus discípulos, tengan ánimo. Anímense, recobren fuerzas, porque soy yo. Y si es el Señor quien está frente a nosotros, está con nosotros, ¿qué hemos de temer? Les dijo, no teman. Mateo añade en su evangelio que Pedro caminó también sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero después de ver sus circunstancias, después de voltear a ver lo que estaba ocurriendo, dice la palabra en el evangelio según Mateo, que se hundió después de unos cuantos pasos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No lo dejó ahí y le dijo, oye, pues ándale por incrédulo, ahí, eso te pasa. No, el Señor Jesús lo salvó, lo rescató. Recuerda, los vientos eran fuertes, la lluvia era fuerte y lo reprendió. Lo subió a la barca, lo reprendió y le dijo, oye, ¿cómo es posible que seas tan incrédulo? Así que después de haber dicho estas palabras, el Señor calmó la tempestad nuevamente. La lluvia se calmó, los vientos se calmaron y una vez más los discípulos estaban siendo testigos del poder sobrenatural del Mesías, del poder de Jesús, no solo de su poder sanador, el cual ya habían visto ellos en otras oportunidades anteriormente, sino que estaban viendo su poder sobre la creación. Mis hermanos, hay personas quienes pueden orar y sanar, pero Jesús, como Él participó en la creación, es más, dice la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él subsisten, entonces por lo tanto, que fueron hechas por Él y para Él, Él tiene control, lo sigue teniendo sobre la tierra. Él sigue teniendo control sobre las lluvias, sobre los huracanes, sobre cualquier cosa, porque Él es el creador y Él es el Señor. Así que ellos estaban siendo testigos de este poder sobrenatural, de este poder sobre la creación y sobre la lluvia, sobre la naturaleza. En Marcos capítulo 4, ya lo vimos, lo leímos hace algunas semanas, vimos que Jesús también calmó otra tempestad. Así que no es la primera vez que los discípulos protagonizan y son testigos de Jesús calmando una tempestad, calmando la lluvia, teniendo control sobre la naturaleza. También ellos habían sido testigos y protagonistas de otro milagro, otra señal sobrenatural, que era la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. ¿Quién tiene esa autoridad para decir a los vientos que se calmen, para decir una palabra, para hacer una mueca quizás? Porque aquí no nos dice que Jesús mandó callar la tempestad, simplemente el Evangelio según Marcos registra que después de que reprendió a Pedro, después de que ocurrió esto, simplemente la lluvia cesó. ¿Quién tiene este poder? ¿Quién tiene este poder para tener unos cuantos panes, unos cuantos peces y multiplicarlo de tal manera que toda una multitud sea saciada y sobre quién? Sin embargo, Marcos nos dice en el versículo 52 que los corazones de los apóstoles, de los discípulos, estaban endurecidos. Para entender mejor esta expresión debemos de hacer una distinción, porque vemos en la Biblia cuando habla del endurecimiento de corazón y generalmente nos habla de una dureza que llega a ser hostil ante el Señor, llega a ser hostil ante la voluntad de Dios, pero esta, por supuesto, no era la situación de los apóstoles, de los discípulos. Hay un tipo de dureza de corazón que tiene que ver con debilidad de fe, con una débil fe. Hay otra, como dije, que es una dureza que te aparta de Dios, que te aparta de Jesús, aparta al hombre de Jesús. Por ejemplo, vemos a los fariseos quienes eran hostiles contra Jesús. Su corazón estaba endurecido. Vemos también a Faraón que endureció su corazón y Dios endureció todavía más su corazón o afirmó la dureza del corazón de Faraón. Pero aquí nosotros vemos a los discípulos quienes por supuesto no tienen nada que ver ni con los fariseos ni con Faraón, sino que simplemente, como dije, estaban débiles en su fe. Aunque caminaban con Jesús, todavía se dejaban llevar por las circunstancias, por las emociones, y eso nos pasa a nosotros a causa de nuestra debilidad humana, que aunque vayamos avanzaditos en la fe, cuando viene una situación difícil, cuando te dan una noticia difícil de recibir, simplemente las emociones nos mueven y nos llenamos de temor como los apóstoles en la barca, nos agotamos y estamos turbados y es necesario que venga el Señor y nos diga, no temas, que venga el Señor y nos diga,
yo estoy con ustedes, no teman, aliéntense. Bueno, ellos estaban todavía en esta situación, se dejaban llevar por su corazón, el cual, por cierto, Jeremías 17:9 dice que es engañoso y es perverso. Por lo tanto, no es buena idea dejarnos guiar por nuestro corazón, por lo que yo siento, es que no. Nuestra guía es la palabra de Dios. Es Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, que nos guía a nosotros y no nuestro corazón. Esa es la peor idea que nosotros podemos seguir. ¿Cómo solucionamos este tipo de dureza? La dureza de los apóstoles, la dureza de su corazón, que era porque se dejaban guiar precisamente por las emociones. Bueno, se soluciona esta dureza caminando más con Jesús. Cuanto más caminamos con Jesús, cuanto más le seguimos, esta dureza que está en nosotros se va solucionando, esta dureza y nuestro corazón se van ablandando. Y esto es lo que están haciendo los apóstoles. Están caminando todavía más con Jesús. Nos narra Marcos en este capítulo 6 que cuando llegaron a Genezaret, que por cierto era una región muy próspera, era una región en donde había un comercio muy importante, etcétera, la gente conoció a Jesús. Y una vez más vemos aquí que Marcos se esfuerza, Marcos hace un esfuerzo por demostrarnos que la gente no seguía a los apóstoles. La gente no seguía a Cefas, no seguía a Juan, no seguía a Andrés. La gente seguía a Jesús. La gente reconocía a Jesús y esto, una vez más, tenemos que recordarlo, nos habla de que los apóstoles deseaban la atención no para ellos, sino hacia Jesús. Ponían toda la atención en Jesús. Así que la gente, por supuesto, conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús estaba extendiéndose por todos lados. Esta era una época del ministerio de Jesús de mucha popularidad. La gente conocía a Jesús y su fama se había extendido por su doctrina, lo hemos visto. La gente se admiraba de su doctrina porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. Así que la gente estaba impresionada por la doctrina de Jesús. Además, la gente estaba y ya conocía que Jesús sanaba a las personas. Ya se había oído por todos lados acerca de las sanidades de Jesús. También se había oído ya por todos lados que Jesús había multiplicado los panes, había multiplicado los peces. Esto era ya algo bien sabido por las gentes de todos lados. Y hoy en día no es distinto, hoy en día no es diferente. La gente reconoce el poder de Dios. Piénsalo. Hasta la persona más atea, en el momento que está en una necesidad, dice, ay Diosito, ¿cierto? Se le quita lo ateo cuando se presenta una situación complicada, una situación apremiante. Así que toda persona o la mayoría de ellas se acuerdan de Dios o acuden a Dios cuando están en problemas. Cuando pues el médico le dice, mira, tienes esta enfermedad, ¿qué se puede hacer? Nada. Nada, más que un milagro. Hay médicos que así de plano lo dicen, ¿no? Usted lo que necesita es un milagro. Y allí al ateo se le olvida lo ateo y ¿qué es lo que hace? Pide oración. Hasta el más ateo, y no quiero decir, cuando digo ateo, no me refiero únicamente a los que niegan a Dios así con sus palabras. Hay personas quienes no dicen que son ateos, pero se comportan como que si Dios no existe. ¿Por qué? Porque no lo toman en cuenta. Y hasta las personas así, en momentos de necesidad, en momentos apremiantes, de enfermedad, acuden a Dios y piden oración. Ahí les encargo de sus oraciones. Unámonos en oración, no importa de qué religión seas. Todo Dios es bienvenido, pero oren por mí porque estoy en necesidad. Hay algunos quienes hasta van a la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Pues nunca fui a la iglesia más que cuando me casé, cuando hice la primera comunión, pero ahora que estoy en necesidad voy a ir a la iglesia porque pues necesito que Dios me haga el milagrito. La gente reconoce el poder de Dios. Cuando se le acaban sus recursos, reconoce el poder de Dios. Y por cierto, a manera de paréntesis, ¿por qué en los lugares en donde hay menos recursos, en donde casi no hay recursos, en donde la gente es pobre, por qué la gente es más religiosa? ¿Por qué la gente busca más a Dios, acude más a los templos? ¿No será por eso que te estoy diciendo? Y por lo que dice la Biblia, dice la palabra, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos reconocemos incapaces, pobres en espíritu, entonces el Señor obra. Le damos espacio al Señor para que obre. Y hay quienes reconocen el poder de Dios. La mayoría reconoce el poder de Dios. Y yo creo que todos conocemos a alguien así, ¿cierto? Alguien quien se acuerda de Jesús, se acuerda de que Jesús es poderoso cuando tiene algún problema. Sobre todo en la enfermedad, cuando los médicos no dan ninguna esperanza. Muchos se acercaron a Jesús, por ejemplo, cuando inició la pandemia.
No sé si tú te has dado cuenta, pero ahora mismo en Facebook hay 31 personas conectadas. Hay quién sabe qué le moví aquí. Pero hay 31 personas conectadas. Sin embargo, en marzo, cuando estábamos iniciando este tema de la pandemia a nivel mundial, se conectaban hasta 100 personas en un miércoles. Bueno, ¿qué ha ocurrido? La palabra sigue siendo predicada, nosotros seguimos haciendo lo mismo, o adoramos a Dios, oramos por las personas, exponemos la palabra, pero como que ya la gente se está acomodando. Ya ahorita como que, bueno, pues ya le dio a aquel y se salvó, y aquel ya le dio y se murió, bueno, pues y si me da, pues me muero, y si no, pues como que ya la gente se está acomodando. Muchos, y esto es profundo, hay muchos quienes incluso se han apartado de Dios durante esta pandemia. Por un lado, muchos se han acercado a Dios, muchos han buscado afirmarse, afianzar su comunión con Dios, y es mi oración que si tú eres uno de ellos, que no dejes tu primer amor. Dice la palabra en Apocalipsis acerca de una de las iglesias de Apocalipsis que dejó su primer amor. No se le perdió, sino que deliberadamente dejó su primer amor, y es mi oración que tú, si es tu situación, que te has aferrado a Dios durante este tiempo, no dejes tu primer amor, sino que te aferres cada vez más y afirmes más tu amor para con Él, porque el Señor sigue siendo poderoso, el Señor sigue obrando milagros, el Señor nos sigue diciendo no temas cuando estamos con Él, cuando Él está con nosotros. Versículo 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. En este capítulo 6, por cierto, vimos a otro grupo de gente en los primeros versículos, y me refiero a los de Nazaret. Los de Nazaret que estaban familiarizados con Jesús, ellos sí tenían sus corazones endurecidos, pero con esta clase de dureza que no les permitía seguir a Jesús. Dicen, ¿yo qué voy a seguir a Jesús? Si yo lo conozco, es carpintero, aquí todo andaba todo lleno de madera y todo lleno de polilla y de acerrín, ¿no? Se llama. Aquí andaba todo mugroso Jesús, yo lo conozco, sus hermanos. ¿Yo qué le voy a andar siguiendo? ¿Mesías este? No, hombre. Bueno, esta era la dureza que tenían estas personas de Nazaret. Ni siquiera estaban dispuestos a llevar a sus enfermos para ser sanados por Jesús. Por eso dice aquí mismo el capítulo 6 que Jesús no pudo hacer muchos milagros, y no porque no tenía la capacidad de hacerlos, sino porque no le llevaron a los enfermos. Pero los de esta región que estamos viendo aquí sí reconocían el poder de Jesús, sí buscaban a Jesús. De hecho, iban más allá. Leímos que traían a los enfermos para que Jesús los sanara. No cabe duda que entre estas multitudes que seguían a Jesús, una gran parte, y vamos a ser honestos y realistas, objetivos, una gran parte seguía a Jesús solamente por lo terrenal. Le seguían porque veían en él un líder político. Ellos estaban bajo el imperio de los romanos y decían, este sí es el Mesías y hace todo esto. Imagínate, sana a los enfermos, multiplica los panes, calma las tempestades. No, pues hagámoslo rey. Ellos veían en él un líder político, un líder militar. Otros veían en él simplemente comida. O sea, no, pues hay comida gratis. Si vamos para allá donde está él, nos va a dar comida. Otros veían en él la oportunidad para que si se volvían a enfermar después de haber sido sanados, pues volvieran a ser sanados. Así que con él tenían todo resuelto. Tenían el tema de la comida, el tema de la salud, el tema de la seguridad, según ellos. Era el líder político perfecto. El texto dice que ellos llevaban a Jesús en los lechos, o sea, en las camillas. Y esto, mis hermanos, requiere un esfuerzo físico. Verdaderamente requiere un esfuerzo físico. Hay veces que a nosotros en la iglesia se nos hace pesado quizás levantarnos temprano y decimos, ay, es muy temprano la reunión. Si la reunión es a las 8, llegamos tarde. Y si se corre a las 9, llegamos tarde. Y si se corre a las 10 y a las 11, y cuando era la 1:30 también llegábamos tarde, ¿no? A veces. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace pesado, pero ellos no. Ellos incluso llevaban a los enfermos con todo y camilla, y esto requería de fuerza, requería de varias personas, y tenemos que reconocer que no había las comodidades de transporte que tenemos hoy en día. Hoy en día aquí en este país, alguien quien está en silla de ruedas, pues le compran una van que tiene como un elevadorcito que lo sube y mecánico y todo. En ese tiempo no había nada de eso, es cárgale. También estas personas estaban dispuestos para ir hasta cualquier lugar en donde estuviera Jesús. Y mira, qué bueno que aquí nomás están los que estábamos ahorita en la alabanza y nuestras familias, así no se siente como que le tiré la pedrada, pero hay personas quienes dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque me queda muy lejos. Dices tú, pues te vas a venir caminando en el sol por
de 50 millas o qué, ¿no? O sea, tienen auto con aire acondicionado, tienen hasta GPS para ponerle, pero se les hace muy lejos manejar 30 minutos en una ciudad como esta, ¿no? 30 minutos es mucho, 40 minutos es mucho para ir a la iglesia un día o 2 días a la semana. Sin embargo, todos los días manejan 1 hora para ir al trabajo de ida y 2 de regreso por el tráfico, ¿no? Pero bueno, estas personas podían ir hasta cualquier lugar en donde estuviera Jesús. Tú dime dónde está, no importa qué tan lejos esté, yo voy y llevo a mi enfermo cargándolo para que el Señor lo sane. Y como dije, quizás estas personas solo buscaban lo terrenal. Bueno, Jesús en Juan capítulo 6, versículo 26 y 27 les habló muy claro a estas personas. Estamos hablando dentro del mismo evento. Dice Juan 6, 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, las señales apuntaban a que yo soy el Mesías, decía Jesús. O sea, ustedes no están tomando en cuenta estas señales como señales mesiánicas, sino simplemente porque comieron el pan y se saciaron. Les dice el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, esfuércense. Así como se esfuerzan por buscar la sanidad material, la sanidad física, el alimento espiritual, de la misma manera que ustedes se esfuerzan, con este mismo ímpetu, busquen en sus corazones todo aquello que no le agrada a Dios. Busquen en sus corazones todo aquello que ofende a Dios y arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Jesús les decía, yo he venido a traer perdón de pecados. A mí me señaló el Padre como el Mesías, decía Jesús. Ahora sí volvemos a Marcos capítulo 6, versículo 56. Dice la primera parte, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. En este versículo vemos, no sé si tú lo ves, una necesidad de sanidad, pero impresionante, así como el día de hoy. En muchos lugares me ha tocado ver reportajes en donde ya no hay lugares en los hospitales. Las camillas están en los pasillos, hay gente que está hasta afuera y bueno, esto es un caos tremendo a nivel salud. Esto era algo como lo que ocurría en aquel tiempo, ¿no? Lo que estamos viendo es como lo que ocurría en aquel tiempo. Una necesidad abundante, tanto en las aldeas, en las ciudades, en los campos, por las calles, estaban los enfermos para que fueran sanados. Y aunque hoy, a diferencia de aquel tiempo, contamos con un mayor conocimiento en cuanto a la medicina, bueno, en aquel tiempo también había necesidad, pero no había tantos recursos como el día de hoy. Por ejemplo, aquí en Houston es una ciudad con hospitales muy, muy grandes. La zona de los hospitales o el centro médico es como otra pequeña ciudad dentro de la ciudad. Es impresionante la cantidad de hospitales y el tamaño de los hospitales que hay y toda la ciencia que hay aquí. Pero si te vas a los pueblitos, si te vas a las aldeas por allí, pues no hay tantos hospitales. Y si te vas a nuestros países, en los pueblitos, pues no hay más que un doctor por allí y eso si bien te va. Bueno, más o menos así estaban en tiempos de Jesús. Era una crisis sanitaria la que había. Era peor la necesidad a la que hay el día de hoy. Y eran tantos los enfermos que los ponían sobre las calles. Estas personas reconocían algo, reconocían que era muy difícil que al ser tantos Jesús pudiera tocar a cada uno. Eran demasiados y esto lo reconocían. Así que vemos lo que ellos hacían en el versículo 56, la segunda parte. Dice, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Le rogaban esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque como la fama de Jesús se había extendido por todos lados, ya era bien sabido de un caso en el capítulo 5 de Marcos, en el cual una mujer, cuando tocó el borde del manto de Jesús, fue sana. Dice Marcos capítulo 5, versículo 25, dale una vueltecita atrás a la página. Marcos 5, 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Mira, veamos esto. De por sí, en ese tiempo, una hemorragia como esta es un gran problema. En aquel tiempo se añadía y se agravaba el problema porque esto hacía a esta mujer ceremonialmente impura. Nadie podía tocarla. Si alguien la tocaba, ceremonialmente quedaba impuro. Así que ella tenía restringido el acceso a muchos lugares a causa de esta hemorragia.
Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Vaya que la medicina siempre ha sido caro, ¿verdad? Los tratamientos médicos siempre han sido caros. Y nada había aprovechado, o sea, nada había resultado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud. Recuerda que ella, por su condición, no podía meterse como todos. Vino por detrás entre la multitud y vio la oportunidad, dice, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Su fe era tan sólida que consideraba que bastaba con tocar el borde del manto de Jesús para sanar. No tocarlo a él, sino el borde. Hasta allí le llegaba su fe. Versículo 29, y enseguida la fuente de sangre secó. O sea, aquí nos da un detalle de qué tan grave era la hemorragia. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Por qué? Porque al perder sangre, uno se debilita. Ella no andaba al 100, como decimos, como nosotros. Ella siempre andaba pues débil por haber perdido tanta sangre, por estar perdiendo tanta sangre. Así que ella inmediatamente después de haber tocado el borde del manto de Jesús, sintió que el azote se le había quitado. O sea, que este dolor, que esta debilidad que ella tenía, se sintió renovada, se sintió como con nuevas fuerzas. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y esto lo hacía Jesús para resaltar la fe de la mujer, pero también con otro propósito. Ahorita lo vamos a ver. Dice versículo 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, estos discípulos endurecidos, ¿te fijas? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿por qué? Porque podían juzgarla, podría meterse en problemas. Ella estaba con esta hemorragia y porque andaba por allí tocando a Jesús. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea, ella estaba segura de que el Señor la había sanado, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí vemos la actitud de alguien quien recibe un milagro de sanidad. No es alguien quien dice, pues ya me sané, bye, como muchos, sabes que ya me respondió mi oración Dios, gracias por las oraciones, a veces ni eso, simplemente se desaparecen. Ella la otra que tenga necesidad de regreso. Bueno, no, ella se postró delante del Señor. Y dice que le dijo toda la verdad, le dijo, fui yo la que te toqué, fui yo la que toqué el borde de tu manto y estoy sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús públicamente estaba diciendo, ella ya no es más impura ceremonialmente porque ha quedado sana de esta hemorragia. Así que ella nuevamente puede, después de purificarse, volver a la comunión en el templo y ella ya no va a ser más impura. Pero sobre todo, esta fe le había hecho salva y le había hecho sana. Lo que sanó a esta mujer, mis hermanos, quiero aclarar, no fue el manto. Porque hay charlatanes por allí que venden el borde del manto de Jesús y que te venden el saco y te venden un montón de charlatanerías. No es el manto, no era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos allá en el libro de los Hechos, sino que era la fe. ¿Era la fe en quién? En el dueño del manto. No era la sombra de Pedro, sino era la fe en Jesús, el Dios, el Señor de Pedro. El Señor, mis hermanos, hace milagros. El Señor sigue haciendo milagros. Pero siempre que vemos milagros registrados en la Biblia, involucran la fe de aquel quien los recibe. Siempre milagros y fe van de la mano. ¿Y a qué me refiero con fe? Me refiero con confianza. ¿Confianza en qué? No es en qué, sino en quién. Confianza en Dios. No es fe en la fe. Yo confío en que todo va a salir bien. Eso es fe, en la fe. No es confianza en el manto. Es que si toco, si voy para allá, si hago esto, si hago aquello. No, es fe en Dios quien trae la sanidad, quien sigue siendo el mismo de ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. ¿Por qué cuando nos enfermamos de gripe decimos, ¿sabes qué? Pues me voy a tomar una aspirina. ¿Por qué no orar? O sea, no estoy diciendo que no nos tomemos la medicina, por supuesto, pero como que le hemos perdido la fe y hemos reservado ciertas enfermedades. Estas sí son de fe, estas son de medicina. No, siempre hemos de orar pidiendo sanidad a Dios. A lo mejor antes de que te tomes la aspirina y oraste, ya te sientes bien y dices, ¿sabes qué? Ya no la necesito. Pero bueno, el Señor sigue siendo el mismo. Y siempre que vemos milagros,
involucran la fe de aquel quien recibe el milagro. En el texto leemos que en aquella ocasión ninguno quedó sin recibir sanidad. Esto es impresionante. Dice la tercera parte del versículo 56. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué te parece? No siempre el Señor sana a todos los enfermos, incluso a los enfermos que tienen fe. O sea, estoy diciendo, siempre que el Señor hace milagros, hay fe de por medio. Pero también cabe decir que no siempre el Señor sana a todos, aunque tengan fe, aunque haya fe de por medio. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la soberanía de Dios. Que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Dios sana si es su voluntad, porque a veces puede no ser su voluntad. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo, quien, según él, en sus propias palabras, tenía un aguijón en la carne, y esto lo estaba hablando de manera figurada. Muchos interpretan este aguijón en la carne, que Pablo tenía, como una enfermedad en los ojos. De hecho, en las cartas de Pablo decía, mirad con cuán grandes letras os escribo. Muchos creen que tenía un desprendimiento de córnea o que tenía algún problema en la vista, Pablo, que le impedía trasladarse y le impedía moverse como todos los demás, ¿no? Entonces dice Pablo, yo sobre este aguijón, vamos a poner que era una enfermedad física en sus ojos, sobre esta enfermedad le he rogado al Señor 3 veces. 3 veces le he rogado que quite de mí esa enfermedad, que quite de mí esta dolencia. Y el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí el Señor nos puede estar enseñando algo. No estoy hablando de que digamos, no, entonces ya no voy a orar, porque pues como quiera, el Señor me va a sanar si quiere y si no quiere, no. No, el Señor sigue diciendo, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llévenlo a los ancianos de la iglesia y la oración de fe salvará al enfermo, etcétera, ¿no? La Biblia sigue diciendo que oremos por los enfermos, que oremos los unos por los otros, pero lo que estamos viendo aquí en la palabra, al menos en este punto, es que el Señor sana de acuerdo a su voluntad. Y si no nos sana, el Señor no nos abandona. Podemos aprender a orar de esta forma, y quizás alguien estaba necesitando escuchar esto. Podemos orar de esta forma, Señor, sáname de esta enfermedad, pero si no me sanas, dame de tu gracia para vivir con esta enfermedad. ¿Qué te parece? Nunca habíamos orado así, ¿verdad? O nunca habíamos oído una oración así. Señor, te pido que me sanes, yo creo que tú me puedes sanar. O te pido que sanes a mi hermano, tú puedes sanar a mi hermano. Pero si no lo sanas, si está en tu voluntad no sanarlo, dale de tu gracia, la cual es suficiente para vivir con la enfermedad. Y que en medio de esa enfermedad, Él pueda glorificarte. Yo he oído testimonios ya, aquí mismo hay alguien, quien estuvo enfermo y me dice, ¿sabes qué? Fue una bendición haber estado enfermo. Dices tú, ¿cómo? Alguien que no tiene fe dice, ¿cómo es eso? Sí, en ese tiempo de estar aislado ahí en un cuarto metido, no me pasaban la comida por abajo, pude vivir y experimentar una mayor comunión con Dios. Dios estuvo hablando mi vida en su palabra. Fue un retiro espiritual que tuve con Dios. Bueno, cada quien vive su enfermedad de acuerdo a su fe. Eso es algo interesante. En esta ocasión, el Señor Jesús sí sanó a todos, es lo que dice el texto. El Señor sanó a todos y cada uno de ellos, nadie se quedó sin su milagro. Cosa que no ocurre hoy, ¿verdad? Dicen, ven por tu milagro y se van sin su milagro muchos. ¿Qué le dicen? No, te faltó fe, feria, ¿verdad? Para pactar, etcétera, todo este asunto. Pero aquí Jesús sí sanó a todos los que tenían fe. Y mis hermanos, es importante decir esto, la enfermedad. ¿Qué podemos decir de la enfermedad? La enfermedad vino por consecuencia o como consecuencia del pecado. Adán y Eva no conocían la enfermedad. Ellos nunca se enfermaron. La enfermedad que no se trata y que no se cura te lleva a la muerte. Bueno, la muerte también vino a causa del pecado. Adán y Eva no estaban diseñados para morir. Y mis hermanos, Dios desea sanar a todos de esta enfermedad llamada pecado. De esto que estoy diciendo. La enfermedad fue a causa del pecado, la muerte fue a causa del pecado y el Señor desea, sí o sí, sanar a todos de esta enfermedad llamada pecado. Te leo segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca.
Dios no quiere que nadie muera eternamente a causa del pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver aquí la voluntad de Dios para con el hombre, con el ser humano, raza humana, y es que Él quiere que todos se arrepientan, Él quiere que todos sean sanados de esta enfermedad llamada pecado, así como aquí en el Evangelio según Marcos. Todos fueron sanados de la enfermedad física. El Señor desea que todos sean sanados de esta enfermedad llamada pecados, que todos sean librados de la muerte que trae el pecado. Y ya que es su voluntad, ya que es la voluntad de Dios, que ninguno perezca, el Señor no rechaza a ninguno que venga a Él. En aquella ocasión, todos trajeron a los enfermos y el Señor no rechazó a nadie, no le dijo, ay, 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 sí, mijito, tú nomás vienes por tu milagro y después te vas a ir y te vas a olvidar de mí. No, el Señor sanó a todos, ya que es la voluntad de Dios sanar a todos de esta enfermedad llamada pecado. El Señor no rechaza a nadie que venga a Él. Dice Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no rechaza a nadie quien venga a Él para pedirle perdón por sus pecados, para pedirle que le sane, usando esta analogía, de esta enfermedad mortal llamada pecado. El poder de Jesús para salvar sigue estando disponible para todo aquel quien cree en Él. Sigue estando disponible este poder de Jesús para salvar. No es algo que fue de los años 80, no fue algo que fue de los años 70 o de Spurgeon o de cuando estuvo los reformadores, etcétera. Mis hermanos, el Señor sigue salvando hasta el día de hoy. ¿Por qué personas no se salvan? Porque no predicamos el Evangelio, porque nuestras vidas no testifican del Evangelio que nosotros decimos creer. ¿Por qué no se sanan los enfermos? Porque no los llevamos a Jesús. Y nosotros lo podemos ver, pero el Señor sigue siendo poderoso para salvar a todo aquel quien cree en Él. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sigue siendo la fe el medio por el cual nosotros recibimos esta gracia. Y esto no de vosotros, la salvación no es de ustedes, no es algo que ustedes puedan generar. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo hombre, mis hermanos, se encuentra en este estado de enfermedad que es mortal, llamada pecado. Todo hombre. No creas que porque hiciste muchas cosas malas ya no puedes ser salvado por el Señor. No, todos estamos o estábamos en esa condición de pecado que nos estaba llevando a la muerte, y la única cura para esta enfermedad mortal es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si un incrédulo se enferma, ¿qué hemos de hacer? Bueno, nosotros los creyentes no debemos de olvidar que el perdón de pecados es lo más importante para él. Lo que una persona incrédula enferma necesita, más que su sanidad física, es esta sanidad espiritual. Ser sanados de esta enfermedad llamada pecado. Más que un plato de comida, más que recursos, más que un matrimonio restaurado, más que un ascenso en el trabajo, más que cosas materiales, el hombre sigue necesitando primero sanar de su enfermedad espiritual. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿De qué le sirve si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre recibir y escuchar mensajes de superación personal, de motivación, de cómo ser un emprendedor, de cómo ser un gran empresario, incluso alimentarse bien, hacer ejercicio y tener a su disposición el mejor seguro médico y tener, digamos, todo resuelto, si al final se pierde, si al final va al infierno? Nosotros como creyentes debemos de ubicar las prioridades. Sí, es que bueno que hagamos ejercicio, qué bueno que seamos diligentes en nuestros trabajos, dentro de lo legal, dentro de lo moralmente correcto, que hagamos bien las cosas, pero lo más importante para un incrédulo es que se arrepienta, es que crea en Jesucristo. La dureza de corazón de los apóstoles puede ser nuestra. Piensa en eso. Esta dureza que tenían los apóstoles puede ser nuestra dureza. ¿Y cómo la manifestamos? Bueno, simplemente al no llevar a otros a Jesús para ser sanados. Así que imitemos la actitud de esta gente.
llevemos a nuestros enfermos a Jesús. Y estoy hablando de enfermos espiritualmente, que están enfermos de esta enfermedad llamada pecado, que es una enfermedad mortal, pero también de los enfermos, quienes están enfermos físicamente. Llevémoslos a Jesús. Yo al final, por esto estoy tratando de finalizar para que podamos orar. Estoy aquí viendo algunas peticiones más y vamos a orar por los enfermos. Te voy a pedir que puedas poner tu petición aquí en Facebook para orar por ella en este momento antes de terminar, porque el Señor sigue sanando a los enfermos. El Señor sigue salvando a los perdidos. Así que sigamos caminando con Jesús. Quizás en este momento tú no estabas enfermo, pero el Señor te mostró, así como me mostró a mí, ¿sabes qué? No estoy trayendo enfermos a Jesús. Estoy enfocándome solamente en mi vida, solo en mis necesidades, solo en mí, pero oración tiene que ver con interceder por otros. No solo pedir por mí, por mí, por mí, sino traer a otros a Jesús. El Señor, si nosotros caminamos con Él, nos va a seguir enseñando y va a seguir fortaleciendo nuestra fe para que nuestro corazón engañoso, nuestro corazón perverso, egoísta, se ablande cada vez más. Y así cada vez podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que los que viven, dice la palabra, ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó y viva para otros, para servir a otros. Así que yo te invito a que pongas tu petición aquí, vamos a orar por ella, inclinemos nuestros rostros y démosle gracias al Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque podemos ver aquí en el Evangelio según Marcos cómo muchos enfermos fueron traídos a ti y tú no rechazaste a ninguno. Tú sanaste a todos los que vinieron a ti. Y queremos traer delante de ti cada una de las peticiones, algunas de las que hemos orado ya. Queremos pedirte, Padre, por la sanidad de aquellos quienes están necesitados de salud. Te pedimos, Señor, por Lili Guajardo Medrano. Te pedimos también, Padre, por Amanda Saraí. Señor, te pedimos por aquellos quienes necesitan un trabajo, necesitan suplir sus necesidades físicas. Por Ezequiel Celedón, pedimos por sus vidas, Señor, también. Por Messi, pedimos por Norma Germán, por Chloe Acuña, por sanidad física, por salvación. Señor, no queremos centrarnos solamente en adquirir conocimiento intelectual. No queremos conformarnos con decir estoy en la sana doctrina, sino que queremos ser de aquellos quienes mueven todo lo necesario para traer enfermos delante de ti para que sean sanados de enfermedad espiritual, enfermedad física. Te pedimos por Gerardo Ruiz, por Amelia Alonso. Sana, Señor, sus cuerpos. Restaura su interior y así como decíamos hace un momento, si no les sanas, si está en tu voluntad no sanarles todavía, dales de tu gracia para poder sobrellevar la enfermedad. Te pedimos por Raúl Hernández, por su salvación. Señor, solo serán salvos si alguien les predica. Que haya muchos alrededor quienes puedan hablarle tu evangelio. También ponemos delante de ti a José Santos. Señor, restaura su corazón, lo has hecho antes y lo puedes seguir haciendo. Pedimos, Padre, que restaures ese músculo interno, que le fortalezcas como lo has hecho, que hagas tu perfecta voluntad. Nosotros deseamos y anhelamos que nuestros seres queridos sean prosperados en todo, física y en cualquier otra manera, espiritualmente, pero tú eres quien hace la obra. Y te ponemos, Señor, delante de ti para que sanes a José Santos. Te pedimos por la familia de Loren, que puedan oír tu evangelio, por Carlos González, por Tere Velasco, por cada uno de ellos, Señor, quienes no te conocen.
Tú sigues salvando y lo que haces lo haces bien. Todo aquel quien viene a ti, tú no le echas fuera. Y eso sí podemos afirmarlo. Quizás no podamos decir que vas a sanar a cada uno de los que ponemos delante de ti en oración, pero sí podemos decir que vas a salvar y creer que vas a salvar a todos aquellos que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Te pedimos por la familia Hernández Sánchez. Señor, que después de oír tu evangelio se acerquen a ti, vengan a ti. Tú has dicho, el que a mí viene no le echo fuera. Pues a ti, Señor, te fue dada la potestad de perdonar pecados. Por medio de ti, por medio de tu sangre, recibimos perdón de pecados. Salva, Señor, a Guadolfo Ayala. Sana también su presión arterial y su corazón. Restáurale por completo. Tú sigues obrando, Señor. En tiempos de necesidad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis sanitaria, tú sigues obrando y sigues sanando. En ti hemos confiado y en ti seguiremos confiando hasta que tú vuelvas. Trae, Señor, en medio de nosotros esa sabiduría para poder entender tu palabra, y nosotros pondremos la disposición para ponerla por obra. Y así que podamos como creyentes llegar a más y a más y a más de nuestros familiares, y que esta petición de salvación no sea solo una petición, sino que nosotros actuemos para predicarles, para testificarles, para llevarlos a la iglesia y que escuchen tu evangelio. Tú estás obrando de muchas maneras y sabemos que lo seguirás haciendo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta reunión, esta transmisión y esta reunión que tenemos aquí. Bendice a cada familia y cada hogar de nuestra congregación y de aquellos quienes nos ven. Sigue trayendo bendición y vida eterna. Sigue trayendo restauración. Te pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén.